Ah, Ya ya. se graba, ya se está preparando la transmisión, configurando. ¿No quiere conectarse? Sí, solo estoy cambiando la galería. Ya, listo. Empezamos. Ok, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al primer episodio de Connect Talk, conectando la ciencia con las experiencias. Este nuevo espacio nace para crear una conexión de la vida real con la ciencia. Y realmente sabemos que los papis, los madres y padres de familia, los docentes, no tenemos tanto tiempo para realmente profundizarnos en lo que son los estudios científicos. Entonces, lo que queremos hacer en este espacio es responder a una pregunta básica. ¿Cómo podemos aplicar lo que sabemos sobre el cerebro, la mente y el aprendizaje a los desafíos del aula, del hogar y la vida cotidiana? Yo soy Tracy Tokuhama Espinosa, soy docente de más de 30 años y investigadora, cofundadora de Conexiones de Learning Science Platform, y también soy profesora del curso Neurociencia del Aprendizaje en la Universidad de Harvard y editora asociada en la revista de Nature Science of Learning. Hoy tengo el gusto de estar aquí con Francesca Vitola, aquí. Acabamos de reconocernos después de varios años, ¿no? Hace muchos años. Mucho. Bienvenida, Francesca, y gracias por acompañarnos en este primer episodio de Connect Talk. Gracias, Tracy. Es un honor para mí ser parte de este primer episodio de Connect Talk. Y me encanta el nombre porque justamente eso es lo que buscamos, conectar y que esa conexión emocional es también la base de la relación familiar. Te cuento un poquito sobre mí. Soy docente hace 16 años y desde hace una década más o menos he enfocado mucho mi trabajo en la educación emocional, em, tanto en el aula con mis alumnos como con los padres de familia. Y empecé esto porque hice una maestría en educación enfocada en neurociencia, psicología y me enfoqué mucho en el tema de las emociones. Vi que era algo que estaba fallando mucho por el lado de la educación y también había mucha confusión de los padres de familia en esta área y de los niños también. Entonces empecé mi trabajo con un poco de mindfulness y aunque sigo en este proceso, porque eso nunca se termina, he comprobado varios impactos positivos en mí, porque primero empecé a trabajarlo en mí y también he visto ya impactos positivos en los niños dentro del aula y con las familias con las que trabajo fuera del aula también. Actualmente trabajo en el South School en Quito y doy talleres sobre manejo de habilidades socioemocionales a padres y a niños. Fantástico, realmente súper complementario, porque creo que el tema de hoy, elegido por ti, o sea, el rol de los padres como correguladores, es un espacio súper interesante, especialmente en los desarrollos de los conocimientos en los últimos 10 años en términos del cerebro. Sabemos que no hay cognición sin emoción, entonces sabemos que esa autorregulación emocional es algo importante en los niños, pero para poder profundizar en esto, tengo entendido que tienes un montón de preguntas, entonces comenzamos. Sí. Sí, la verdad es que es un tema súper importante y justo está en boom en las familias que tienen muchas dudas, muchas confusiones al respecto. Por eso vamos a tratar de aclarar un poco el panorama de varias preguntas que existen. Muchas familias me preguntan qué estrategia se puede utilizar para mantenerse calmado antes de intentar calmar a sus pequeños, cómo debería reaccionar el cuerpo o la mente ante ese estrés y emociones tan intensas de los hijos. Interesantísimo. Bueno, yo diría que hay dos ideas fundamentales que hay que tomar en cuenta, especialmente siendo los padres y madres de familia o siendo, o sea, un docente frente de clase o frente de los chicos. Y es un concepto que se llama contagio social. Y lo que pensábamos en psicología por tal vez 80, 90 años, ya se puede comprobar en neurociencia que literalmente los cerebros se ponen sincronizados dependiendo en los enfoques de atención. Y lo que Ujú. sabemos del contagio social es que literalmente como un contagio, como un gripe, tú puedes contagiar a otra persona,
una persona se puede contagiarse a otra persona con su nivel de emoción. Entonces, la manera que comunicamos las emociones, los seres humanos, principalmente son con los tonos de voz y las expresiones de cara. Y lo que hacen los chicos, los niños, es percibir y mirarnos a nosotros y ellos están contagiados por nuestra propia emoción o estado emocional. Entonces, parte del punto número 1 es entender y entender el razonamiento atrás de controlarnos un poquito, porque literalmente eso es lo que van a contagiar al otro. Y si nosotros estamos irritados y bravos, entonces eso sí retorna al chico, entonces es una espiral por abajo. Entonces la verdad es lo que tenemos que hacer es entender el razonamiento detrás de esto. El segundo punto yo creo que es para no ser tan duros con nosotros mismos, es entender que los sentimientos y las emociones no son la misma cosa. El estado emocional de una persona es causado por neurotransmisores, químicos, hormonas en el cerebro que le pasa y hace que el cuerpo se siente como quiere golpear a alguien o el estómago se pone. Sí, todo esto es emoción. Pero el sentimiento es como nosotros decidimos reaccionar a este estado físico. Entonces, parte de ser un buen modelo para nuestros hijos es entender cómo, bueno, la emoción es inevitable, o sea, eso va a pasar. O sea, tienes un estímulo del exterior y te hace reaccionar de la manera más habitual que tienes. Pero tú tienes que entender que tienes control sobre esto. Es una de las primeras lecciones para los niños chiquitos. O sea, yo sé que estás enojado. Ahora, o sea, ¿qué quieres hacer? O sea, no es que tú tienes que responder a tus emociones, tú puedes decidir cómo te sientes. Entonces, yo sugería a los papis que eso es parte de la idea. No sé qué más ideas que tienes sobre el aspecto, porque me parece interesantísima la Sí, pregunta. sabes que justamente te estaba escuchando y estaba pensando en algo que Goleman hablaba de la resonancia emocional, que mientras yo estoy acelerado, el niño se acelera. Si es que yo estoy respirando en ese momento, el niño va a poder respirar conmigo. Entonces, es de esa forma que empezamos a corregular y empezamos a trabajar en esa autorregulación del niño a través de la nuestra. Eh, Excelente. y sí, es esa calma la clave donde queremos poner ese límite sin romper la conexión emocional con los niños. Sí, y Que también entendemos- validar lo que están sintiendo, exacto. pero mostrarles que no tienen que responder en la manera inmediata que pide el cuerpo, ¿no? Entonces, qué Exactamente, bien. sí, justamente eso te iba a comentar, el entender y validar y decirle, sí, yo entiendo que estás molesto, sin embargo, en este momento no podemos actuar de esa forma y dar ese espacio también para que el niño pueda bajar un poco sus revoluciones y tratar de entender en el proceso qué es lo que me ha hecho poner de esta forma y por Sí, qué mi mamá, mi papá no reaccionan de una forma igual que la mía. Entonces, para yo poder conversar con ellos, tengo que empezar a tratar de calmarme y así poder responder de la misma forma. muy Y bien. justamente eh, una de las grandes preguntas y de las grandes confusiones que tienen los papás es ¿qué papel tienen los límites? ¿Cómo yo pongo las consecuencias para la regulación emocional de los niños, sobre todo de los adolescentes? Una señora me preguntaba, ¿qué hago con el adolescente? Porque los niños están empezando con este proceso, pero los adolescentes viven otra realidad más Ujú. fuerte, más intensa, y cómo se logra establecer estos límites sin perder la conexión afectiva con los hijos. Eso es tan, tan importante. O sea, y también separar las acciones de los niños de la persona. O sea, siempre te voy a querer, pero lo que acabas de hacer no vale, ¿no? Entonces, eso sí es un punto importante, pero yo creo que esa es una pregunta que han estudiado por siglos y lo que más me parece fascinante cuando estaba reflexionando sobre el rol que puede tener los padres y madres de familia. Este verano tenía una alumna en la escuela de verano fantástico que quería revisar
como los estilos de crianza, como los parenting styles, Ujú. tiene incidencia en la formación de de los estudiantes, de sus hijos, ¿no? Y en muchos casos tienen miles de estudios que muestran que dependiendo en el estilo de crianza, hay mejor o menor autorregulación, hay mejor o menor autocontrol, hay mejor o menor, o sea, dependiendo en los estilos. Entonces, pensaba mencionar esto porque en los 60s, o sea, Diana Baumkund tenía esa idea de separar y pensar que hay 4 estilos de aprendizaje o de crianza. Y eso sí, demasiado sencillo. Ujú. Pero es una interesante guía para poder reflexionar y pensar qué tipo de madre soy yo, ¿no? Entonces, en algunos casos, y lo que se dice que realmente es tal vez lo mejor, es authoritative, o sea, autorizado, ¿no? La persona que sí mantengo control, doy límites, pero también estoy respondiendo enseguida a lo que creo que necesitas, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Al otro extremo, tienes lo que son llenos de negligencia, que simplemente ignora que existe cualquier problema, ¿no? Y los Ujú. otros, permisivo, diría. O Efectivo. sea, las personas que simplemente, le dejes, son niños, son adolescentes, eso pasa. O sea, ese tipo de padres y familia, hay un gran problema en eso, porque en el primer caso de negligente, no responden realmente, pero en términos de ser permisivo, no están exigiendo que esta persona crece a su potencial, ¿no? Entonces eso es un problema. Lo peor de todo probablemente es authoritarian, autoritario. Una Autoritario. persona que simplemente es así porque yo dije así, chao. O Exacto. sea, ninguna respuesta, nada de eso. Entonces, Bloqueas, cuando bloqueas el área emocional de la otra persona. justo, y eso es parte Ujú. del gran problema. En el crecimiento de autoconocimiento de un individuo necesitamos que realmente haya ese espacio de explorar y de entender. Es por eso que en general the authoritative, autorizado, o sea, ese es considerado mejor. Donde sí hay límites, sí está comunicado, sí están respondiendo enseguida, Ujú. pero no están dejando, o sea, que todo está Que todo permitido, está ¿no? bien, Entonces, claro. sí, y Sí, y ese es, generalmente eso pasa ahora y por eso le dicen a estas nuevas generaciones, las generaciones de cristal, que por todo se rompen, por todo, de todo se quejan, todo es aburrido, todo. sí, Entonces, claro, y ya cuando uno quiere ponerle los límites a estos chiquitos, no, no quiere decir que sea tarde, pero ya es más difícil. sí, Los límites, me estaba acordando, Rafael Guerrero, el psicólogo español, dice que los límites son el amor que se hace visible, justo, justo. porque, Y en los 60 en los Estados Unidos eso se llamaba tough love, o sea, es ajá, un amor duro, o sea, pero es amor incondicional, exacto. pero tiene sus parámetros límites de eso sí está bien, eso no está bien. Sí, No, y es no es muy que se importante. trata de controlar a la otra persona, se trata de contener el espacio y de saber que, así como los niños necesitan paredes para sostenerse al momento que empiezan a caminar. Sí, Esos son los límites. sí. Necesitan estas paredes para conocer exactamente dónde yo tengo esta pared que me va a sostener y que me va a decir, hasta aquí nomás llegas. Sí. No puedes tú pasar este límite porque te vas a lastimar, te van a golpear en la vida y si no tienes esa respuesta inmediata, pues eso te afecta a ti directamente. Y tú comentaste primero sobre adolescencia y lo que Sí. es fascinante, todos los mamíferos pasan por una etapa de adolescencia, ¿sabías de esto? Ujú. No solo los seres humanos. No. Y toditos buscan sus límites. O sea, Ujú. literalmente es parte de ser un adolescente, es buscar hasta qué punto puedo o no puedo. Ujú. Y la verdad le da seguridad Exacto. al niño a decirle que, pero aquí, hasta aquí permitimos y hasta aquí no. Porque eso es justamente lo que está tratando de hacer al momento que estás tratando de conocerte a ti mismo, decidir qué es bueno o malo o lo que sea. Entender los límites es muy importante. Exacto. Y sabes que justo
Cuando los padres logran poner ese límite con empatía, con cariño, yo sé que siempre lo hacen, pero a veces eso se desborda y se va de las manos. Pero cuando logran este balance, el cerebro del niño asocia esta disciplina con la protección y no con un miedo. Así Entonces es. saben que en el espacio donde estén, no necesariamente solo con los papás, en el colegio, en la universidad, en la casa del amigo, en el centro comercial, en el restaurante, donde estén, van a saber que tienen ciertos límites para un comportamiento adecuado adecuado de lo que la sociedad espera, Ujú, muy y bien. para la convivencia positiva que todos esperamos dentro de un espacio. Muy bien. Sí, y sabes que parte de esa contención también está en cómo nos comunicamos en los momentos difíciles. Entonces, claro, cómo uno se comunica con su hijo para ayudarlo a poner un nombre a lo que siente o a lo que comprende lo que está pasando y poderle dar desde un punto de vista más empático, cómo yo ayudo a que mi hija entienda qué es lo que está pasando para yo poder ayudarlo en ese proceso. Ya, estás diciendo varias cosas tan importantes allí. O sea, uno de los primeros es, bueno, dependiendo de la edad del niño, o sea, tenemos que responder en distintas maneras. Por ejemplo, con los niños más pequeños, una primera regla en inglés se dice name it to tame it. O sea, al momento que puedes dar un nombre a esta emoción, Ujú. empiezas a poder controlarlo. ¿Por qué? Sin lenguaje no puedes, o sea, entender lo que está pasando. Tienes tantas emociones adentro del cuerpo, o sea, ese nudo en la garganta, o sea, quieres pegar a alguien, qué sé yo, pero hasta el momento que no puedes decir lo que es, no puedes controlarlo. Entonces, en parte con los niños chiquititos, 3 años, o sea, tú le dices, mira, entiendo que estás enojado, ok, dar nombre, ¿por qué? Pepito te quitó la pelota, o sea, causa-efecto. Entonces, para Ujú. que tiene en su cabeza un razonamiento por esta sensación. Pero una vez que tienes lenguaje, tú puedes empezar a desarrollar su reacción hacia esta emoción. Entonces, lenguaje y pensamiento son increíblemente ligados en el cerebro. Sabemos más vocabulario que tienes, o sea, realmente todo los exámenes, los test de inteligencia miden vocabulario. Básicamente, ¿por qué? Porque te permite más complejas ideas. Y al momento que tú puedes nombrar lo que te está pasando, tú puedes empezar a discutir, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿En qué estado quiero que mi cuerpo esté? O sea, ¿cómo regreso a mi balance? Y es muy importante en ese sentido, entonces, nombrarlo para también decir, ¿no? Entiendo, o sea, te quitó la pelota, o sea, causa-efecto, o sea, entiendo por qué. Por eso muestro mi empatía en ese sentido de que yo puedo entender exactamente por qué estás experimentando esa emoción. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿No? Entonces, es una gran parte de Sí. control emocional, es vocabulario. Sí, justamente uno de los trabajos que vengo haciendo durante todos estos años es que en mi clase y en los trabajos que hago en mi espacio personal, es que tengo estas tarjetas de autorregulación, de emociones, para que los niños puedan ver. También tengo un espejito, Ya. entonces ellos pueden verse la cara y hacer las diferentes expresiones y poder entender cuál es la emoción que estoy demostrando con la cara que estoy poniendo. En mi clase actualmente tengo un espacio y creo que hay muchos profesionales dentro de la educación que ahora lo hacen. Es un espacio un área de la calma. Y dentro de esta área hay afirmaciones positivas, hay diferentes formas de poder expresar y de encontrar la manera de autorregularme a través de lo que estoy aprendiendo. Entonces tienen un tiempo específico para ir, no es un tiempo, no es un espacio para ir, sentarse, descansar, no es que estoy aburrido, no quiero estar, no quiero ser parte de la clase, no, es un espacio donde yo me siento intranquilo en este momento, yo necesito buscar una calma en mí para poder volver a poner atención en lo que estoy haciendo, porque además si es que estamos en esta lucha emocional dentro de nosotros, es muy difícil poder
prestar esa atención y poder recibir ese aprendizaje que queremos dentro del aula, sobre todo. Eso sí es Y en importantísimo. cualquier espacio, porque cuando Sí, tú estás en un estado emocional muy intenso, con mucha rabia, con mucha tristeza, con mucha alegría, cualquiera de estos te nubla la mente y no te permite realmente entender o escuchar lo que está pasando con la otra persona. ¿Qué me está diciendo? Yo sé que estás emocionado, pero es un momento para respirar. Entonces, sí. claro, cuando los niños se emocionan y tienen sus cumpleaños y están todo el día como locos y saltando de un lado al otro, y yo siempre les digo, yo entiendo que es tu cumpleaños, entiendo que estás emocionado, pero en este momento vamos a respirar un momento. Encontramos una tarjetita, necesito pintar, necesito tomar agua, necesito un abrazo. ¿Qué necesitas en ese momento? El momento que nosotros suplimos esa necesidad de la otra persona, podemos empezar a encontrar una calma que nos autorregule para volver al sitio donde estamos y enfocarnos en lo que estamos trabajando. Eso es excelente. Y también yo agregaría que una de las ideas que tú mencionas, algunos ejemplos de cuando se puede responder a lo que necesita, Ujú. es muy importante que los chicos entiendan con quién se puede depender, porque en algunos casos yo necesito hacer algo, yo mismo, yo el niño, ¿no? Pero en otros casos necesitas apoyo de, y tienes que aprender a entender cuáles son los momentos que realmente es beneficioso. O sea, seguir la conversación o necesito llorar y necesito que alguien me abraza o necesito, o sea, algo así para Exacto. que ellos mismos crecen en su propia autonomía de Ujú. entender, yo tengo completo control sobre X, pero también a veces necesito otras personas y tengo que saber pedir ese tipo de ayuda. Eso es muy importante también. Exactamente. Y em, justamente esa parte de los límites es lo que nos permite entender si es que necesitamos de ese momento solos o necesitamos el soporte de alguien más. Porque el límite no es solamente decir, bueno, hasta aquí llegué, no, sino el conocer cómo puedo entender que mis reacciones de mis emociones van a tener una consecuencia. Puede ser una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Entonces, ¿cómo puedo yo transformar estas consecuencias en estas oportunidades de aprendizaje emocional que tenemos alrededor, en lugar de ser algo punitivo, algo punitivo que me van a castigar, lo van a ver como un error, no van a ver mi lado de la emoción, entonces tengo miedo y todo el tiempo estoy tratando de desafiar para que vean el por qué yo me siento de esta forma. Entonces, Ujú. ahí nuevamente entran los límites y las consecuencias de entender qué va a ocurrir si es que yo reacciono de una manera o la otra. Sí, y eso sí, o sea, de entender. Porque, o sea, nadie te enseña cómo ser madre o padre de familia. Y los pobres docentes que trabajan con los niños más pequeños, por ejemplo, es muy complicado saber dónde empezar. Pero igual, por los adolescentes, Ujú. llegan momentos que tú piensas claramente, hay como premiar o hay que castigar. Pero no, hay mucho gris entre los dos áreas. Una de las cosas que creo que sí vale la pena siempre, independiente si seas, o sea, docente o madre, padre, familia, es que sean proactivos en términos de anticipar qué puede Exacto. pasar y conversar con los chicos y decir, mira, a ver, ustedes deciden, o sea, ¿qué sería para ustedes, o sea, qué debemos hacer? No, no dices que es castigo, pero ¿qué debo hacer si Ujú. ustedes no me Una llaman? O reflexión. sea, pasado las 10 cuando me dijeron que iban a llamar, ¿o qué debemos hacer? Entonces, Ujú. con anticipación, antes que estás en el momento de, porque el problema grave que tenemos es que cuando estamos llenos de emociones nosotros, reaccionamos mucho más duro en ese momento porque no hemos pensado. Entonces, parte de la idea es planificar con anticipación, haciendo una lista. Recién mis hijos me mandaron una lista que habían hecho, o sea, acumulando. O sea, si no se hace el deber antes de ver la televisión, X tiene que pasar. Si no, o sea, ellos mismos en su propia letra, cuando eran chiquitos, porque el No. ingeniero tú decides, o sea, qué es justo, como, Ujú. o sea, si no haces lo que deben hacer para cumplir. Entonces, eso es una cosa, pero la otra cosa es que también que nosotros tenemos que, justamente estuvimos hablando de corregulación,
la gente no se aprende en eso de la nada, tienen que practicarlo. Entonces hay Exacto. que darles oportunidades de ellos mismos poner sus límites o tomar decisiones o negociar ese espacio que va a ser la reacción que vamos a tener. Justamente este espacio de conciencia es a través de la reflexión y nosotros los docentes en general trabajamos mucho y es algo que a los padres a veces les cuesta porque es es más fácil, más rápido reaccionar en ese momento eh, porque ellos no aprendieron todo esto. Sí, En nuestra época, en los noventas, a principios del 2000 esto no existía. Entonces, sí, los que crecimos en esa época, los que crecieron antes de los 90 no tenían idea que esto existía. Simplemente era lo que era y punto. Y no se validaban las emociones y eso no existía. Entonces, para nosotros, en esta época, a los adultos, aprender todo esto es ir aprendiendo con los chiquitos en sí. casa con los hijos, en el colegio con los estudiantes, pero también se hace mucho dentro de la reflexión, que es algo que a veces a los adultos nos cuesta pensar, nos cuesta creer que los niños pueden reflexionar, porque a través de esta conciencia es donde ellos llegan al aprendizaje. Sí, Entonces, pero a ver, de una persona criada antes de esas épocas que mencionabas, te cuento que tenía algunos padres, o sea, mi mamá, mi papá, yo me acuerdo teniendo como 12 años y quería ir a mi primera fiesta o algo y me negaron. Me dijeron, mira, parece que es una fiesta de colegio, tú eres todavía joven, o sea, y yo gritando y me fui a mi cuarto y todo. Y entran mis dos padres a decir, ¿sabes qué? Sabemos que en este momento nos odia, pero solo es porque te queremos y que queremos que estás a salvo y que pensamos que todo en su momento. Entonces, en ese momento, la única cosa que pude decir es, pero no te odio, o sea, pero era de apelar a mi, o sea, una lógica que realmente era perdido en las emociones, pero yo creo que sí, es difícil, y dependiendo del estilo de crianza que cada familia tiene, o sea, reaccionan diferente, pero yo creo que esa preparación antemano, el tiempo de reflexión, como tú dices, es súper importante. sí, por supuesto, y claro, em, es difícil. En mi casa había bastante apertura en mucho sentido, eh, pero de todas maneras no había mucha conversación. Ah, Entonces, claro, a conmigo al veces, revés. en cambio, yo había, a ver, conversamos mucho en familia, pero yo soy súper emocional y soy súper sensible. Entonces, cuando a mí ya me veían llorar, ay, ya vas a llorar de nuevo. Yo veo una película que medio me quiere hacer llorar y yo estoy llorando. Entonces, claro, ay, es que qué sensible que eres. En lugar de, ¿por qué te afecta esto tanto? No. Qué hace eso que tú reacciones de esta forma? Entonces, no había ese conversar de esas emociones, sino a mí me está afectando porque probablemente yo lo asociaba con alguna relación social o algo que yo estaba viviendo en el momento. Sí. Eh, pero no había exactamente esa conversación sobre lo que estaba sucediendo. Em, y todo esto también se fortalece a través de las rutinas. Hoy en día los papás tienen unas rutinas de el niño llega del colegio, se va al inglés, se va al karate, se va al fútbol, se va a la clase de piano, regresa, come, se acuesta y duerme, porque tienen a los niños ocupados todo el día Sí. y no hay mucho tiempo para reflexionar en cómo yo me estoy sintiendo con todas estas rutinas que tengo en el día a día. Sí son importantes, las rutinas de la casa, las rutinas en el colegio, las rutinas del aseo, todo el tipo de rutinas son muy importantes porque son prácticas pequeñas que nos ayudan a construir ese vínculo en el día a día. Sin Sí. embargo, sí creo que están sobreestimulados en esta área de rutinas en la tarde sobre todo, que no permite que los niños tengan un momento de reflexión de, ay, a ver, en esto me sentí de esta Sí. forma.
No, tienes razón. Entonces, como el cerebro adapta lo que hace con más frecuencia, ¿no? Entonces, las rutinas son súper importantes en la creación de los hábitos que queremos o no queremos. Entonces, en forma positiva, eso sería una cosa que yo recomendaría al respecto a los hábitos o rutinas que podemos poner en marcha, es que muchas de las herramientas que necesitamos en los tiempos más vulnerables son herramientas que no son accesibles si no hemos aprendido antes o han practicado antes. Por ejemplo, esos momentos de reflexión o la mente en pleno o meditación o lo que sea, cosas que se pueden practicar con antemano y lista para los momentos que más necesites. Entonces yo diría que sí, la habituación, las rutinas son importantes. Sobrecargar al niño sí es un problema grande y yo creo que eso sí llega a... Lo que veo es que nuestra última pregunta que tiene aquí Cecilia, que estaba dudando, ¿qué pasa si pasa el niño más tiempo afuera de la casa que adentro de la casa, ¿no? Entonces, como le digo, el cerebro adapta lo que hace con más frecuencias. Entonces, pero acuerda que también es cantidad y calidad de intervención. Entonces, puede ser que están pasando mucho tiempo afuera, pero también adentro de la casa tenemos nuestras oportunidades de formar esos hábitos sanos y saludables con los niños. ¿Qué Sí, piensas? justamente una de las cosas que yo siempre les digo a los padres de familia eh, es crear estos momentos de conexión. Tú me comentabas de esta lista que hacían tus hijos sobre las consecuencias, qué pasa si es que no hago lo otro. Yo siempre les digo a los papás, hagan un acuerdo, hagan un cuadro de acuerdos y consecuencias, pero las consecuencias positivas. La consecuencia negativa es que no pase la consecuencia positiva, nada más. Pero la consecuencia positiva tiene que estar llena de momentos de calidad, de abrazos, de escoge la película favorita y la vemos todos en familia. Cosas chiquitas dentro de la rutina que se pueden ir adaptando, pasen o no tanto tiempo en la casa, son cosas que se pueden ir adaptando poco a poco con un acuerdo familiar, con rutinas familiares que sepan los niños que se pueden sentir seguros, así pasen las pocas horas en la casa. Muy bien. Esa es la parte más importante, porque eso son los espacios de conexión que se van creando poco a poco, que evitan que la corrección se vuelva un miedo para ellos y Sí. que se vuelva algo punitivo, sino es una conexión dentro de la corrección que me están haciendo, pero me la están haciendo desde la empatía y me la están haciendo reflexionar y cómo yo me he sentido con esto y cómo yo hice sentir a la otra persona. Ya entra mucho el área de la empatía en esa parte, que es algo en lo que estamos bastante frágiles en el mundo hoy en día. Entonces, Sí. sí, Hay que encontrarles haciendo algo bien, o sea, buscar lo positivo, ¿no? Strength space. exactamente. Me parece fantástico. Muchas gracias, Francesco, por esta linda conversación y gracias también a las personas que nos acompañaban. No quiero dejarnos sin hacerles olvidar a revisar nuestra página web de conexiones.com.es, donde hay una gran variedad de recursos para los padres y madres de familia, para los docentes, sobre este tema y sobre mente, cerebro, salud, educación, bilingüismo y miles de otros temas, ¿no? Ojalá que ustedes puedan visitar Conexiones de Learning Science Platform. Y también queremos invitarles a visitar la plataforma de Francesca en Instagram, Empowering Minds, AMPOWREDMINDS, subraya EC. Y nos vemos en el próximo episodio de Connect Talk, Muchas conectando gracias, ciencia a Tracy. la Gracias por la invitación experiencia. y espero que Gracias. nos podamos volver a encontrar en este espacio. Ojalá. Gracias, Francesca. Hasta luego. Bye. Bye.